Sofía Hernández despertó en el pavimento, confundida y dolorida. Su motocicleta estaba a unos 20 metros de distancia y había un camión detenido al costado de la carretera. El conductor, visiblemente preocupado, le habló. «Llamé a la ambulancia. ¿Quieres que avise a un familiar? ¿Necesitas algo? Por favor, trata de no moverte». Le rogaba mientras Sofía intentaba concentrarse en sus palabras a pesar del dolor punzante en la cabeza. La ambulancia llegó rápido y los paramédicos la inmovilizaron. Durante el trayecto al Hospital General, Sofía escuchó algo que no entendió del todo. El paramédico junto a ella hablaba por teléfono diciendo: «Páseme a Juan Carancho, abogado de accidentes de motocicleta». Y al mismo tiempo, el conductor de la ambulancia gritaba: «Necesito hablar con Juan Carancho, abogado de accidentes de camiones». El paramédico, notando la confusión de la paciente, sonrió y se jactó al colgar. «Esta vez te gané. Me atendió a mí primero. La comisión es toda mía», le dijo al conductor, y después se dirigió a la joven así: «Escucha, Sofía, tranquila, te sacaste la lotería. El abogado de accidentes, Juan Carancho, quiere representarte. Trabajamos para él. Estás de suerte. Serás millonaria». Sofía, aún impactada y dolorida, sonrió apenas, como si de pronto una oportunidad inesperada se abriera ante ella. Con problemas económicos derivados de un incendio en su propiedad, la idea de recibir una compensación le resultaba alentadora. Quizá este accidente llegó en el momento justo, pensó, sin imaginar que estaba a punto de vivir una verdadera pesadilla. Como el documentalista, recibo miles de consultas de todo tipo. Mis suscriptores me halagan al depositar en mí tanta confianza. Muchas veces han solicitado que les recomiende algún profesional del derecho. Suelo negarme a dar nombres. Sin embargo, aconsejo prestar mucha atención al momento de contratar los servicios de un abogado de accidentes. ¿Por qué? Continuemos con la historia y lo sabrán. Ya en el hospital, el médico que la atendió le colocó un collarín cervical y, tras revisarla, hizo una llamada. Luego volvió y le habló con seguridad. «Voy a indicar en el informe lo que me indique el abogado de accidentes Juan Carancho. Trabajo para él. Tiene suerte, está en camino», le dijo con entusiasmo. «Te convertirás en millonaria». El anuncio volvió a infundir esperanza en Sofía, quien esperó ansiosa la llegada de aquel enigmático abogado. La sala se llenó de un exquisito perfume, de esos que distingues a 100 metros y huelen a riqueza, y ahí, frente a ella, por primera vez lo vio, y quedó impactada. El abogado de accidentes Juan Carancho era tan guapo que parecía haber sido sacado directamente de Hollywood. Sofía tuvo que ver en todas direcciones si no había cámaras ocultas o algo así, porque realmente parecía una broma. Sin embargo, ahí estaba él. Su sonrisa perfecta con hoyuelos marcados, en una barba corta y prolija, los ojos verdes claros y los hombros anchos que se prolongaban en brazos fuertes y manos grandes y decididas. Le dio un beso en la mejilla, arrastró una silla y se sentó muy cerca de ella. Y entonces, con voz grave y cálida, le dijo: «Soy el abogado Juan Carancho. Harás todo lo que te diga y serás millonaria. ¿Comprendes?». Y continuó, luego de acercarse un poco más, diciendo: «Si sigues mis indicaciones, nada te faltará jamás. ¿Estás dispuesta a vivir esta aventura conmigo?». Sofía, completamente fascinada, apenas pudo responder: «Claro, señor abogado, lo que usted diga». Juan le pidió que se quitara el collarín y le mostrara las marcas del accidente. Tras examinarla, su rostro mostró una ligera decepción. «Sofía, necesitamos algo más creíble», le dijo pensativo. «En el informe del médico, vamos a incluir fracturas en ambas piernas y decir que el golpe en la cabeza te causó alucinaciones y que quedaste un poco confundida. De hecho,
Necesito presionar tu cuello para dejar marcas y tomar algunas fotos. ¿Estás de acuerdo? Aturdida, Sofía asintió. Embriagada por su intensa atracción a él, Juan sujetó su cuello y lo apretó con fuerza, dejando marcas visibles. Después de fotografiarla, le dio instrucciones precisas. En 2 semanas, ven a mi oficina. Hasta entonces, permanece recluida en tu casa y dile a quien pregunte que el camión huyó tras el choque y que tienes ambas piernas fracturadas. Yo me encargaré de todo. Te mandaremos 1 millón por daños físicos y otro por daño moral. La empresa dueña del camión tiene mucho dinero. Sofía, aún conmocionada, intentó cuestionarlo. ¿No es injusto? El camionero fue amable conmigo y se quedó allí en todo momento. Ni siquiera sé si fue culpa suya. Juan le sujetó los hombros y se inclinó hasta que su boca quedó junto a su oído. Y le dijo: ya es tarde para dudar. Debes hacer todo lo que te diga. ¿Entendido? Ella asintió, aunque algo en su interior le gritaba que huyera. «Huye, tonta, huye», se decía. Pero el poder que ejercía el abogado sobre ella era hipnótico, atractivo, seductor. 2 semanas después, Sofía se preparó para la cita con Juan, maquillada y vestida para seducir. Cuando llegó a su oficina, una secretaria de aspecto pálido la miró con cara de pocos amigos y, tras una breve pausa, la dejó pasar. El abogado la recibió con una sonrisa deslumbrante y ordenó que le sirvieran el mejor café para su mejor cliente. La secretaria obedeció con desgano, y él le guiñó un ojo a Sofía cuando ella salió. Mi asistente se pone celosa cuando traigo clientas tan hermosas como tú, dijo, mirándola a los ojos. Ya presentamos tu caso y tenemos audiencia la semana que viene. El juicio está ganado. El juez trabaja para mí, pero tenemos un pequeño inconveniente. Pero no te preocupes, Sofía. Estás en muy, pero muy buenas manos. Dime, ¿qué piensas hacer con todo el dinero que te haré ganar? Sofía, halagada, le contó que tenía planes de abrir un negocio turístico. Intentó impresionar al abogado, dejándole claro que era una mujer soltera en busca de nuevas experiencias. Juan la escuchaba atentamente hasta que la secretaria interrumpió para servirles. Al cerrar la puerta, Sofía notó el sonido de la traba, y un escalofrío la recorrió y esa voz interior volvió a aparecer. «Huye, tonta, huye». Pero la ignoró por completo. De todas maneras, bebió el delicioso café tratando de calmarse y se sintió algo absurda por sospechar de un hombre tan gentil y hermoso. Juan se paró y la tomó de los hombros en un gesto de confianza. Como te decía, hay un problema menor. La familia del camionero contrató a un buen abogado y presentó pruebas de que tú causaste el accidente y de que él nunca te abandonó, dijo Juan con seriedad. Por si fuera poco, el camionero murió de un infarto tras ser despedido por la empresa cuando les enviamos esta demanda. En sus últimas palabras dijo que tú caíste sola y que él intentó evitar el choque y ayudarte. Sofía sintió un nudo en el estómago y el peso de la culpa por la muerte de ese hombre la derrumbó. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó llorando. Significa, Sofía, que desafortunadamente tendremos que asegurarnos de que tus piernas estén realmente destrozadas para que el perito médico de la familia del camionero lo confirme. No hay otra opción. Sofía sonrió nerviosa, sin entender del todo. Pero cuando supo que era de verdad, intentó levantarse y se dio cuenta de que ya no podía. El mareo la invadió y la vista se le nubló. Juan la miró fijamente y, con una voz que ahora le resultaba escalofriante, le dijo: Lo que te puse en el café no te hará perder la conciencia.
tampoco evitará el dolor, pero al menos no podrás moverte. Tú querías el dinero, ¿no? Sofía intentó gritar, pero de su garganta solo salieron susurros. Juan llamó a la secretaria, quien entró sosteniendo un bate de béisbol. Sin vacilar, ambos la inmovilizaron y colocaron sus piernas sobre el escritorio. Juan no era un gran bateador. El primer golpe lo erró por mucho y en lugar de la rodilla le destrozó la tibia. Parte del hueso de Sofía salió al otro lado y llenó de sangre el escritorio, arrancándole un grito sofocado. Luego, el bate cayó de nuevo, esta vez sobre la rodilla. Fue con poca fuerza y se necesitaron 3 golpes más para lograr romperla con un crujido espantoso. En minutos, el médico cómplice del hospital ingresó a la oficina, examinó las heridas y asintió con satisfacción levantando el pulgar. Sofía perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en una habitación de paredes acolchadas. Se encontraba en un hospital psiquiátrico. Desorientada, intentó levantarse, pero un dolor agudo la detuvo. Al mirar hacia abajo, descubrió que le faltaba la pierna derecha entera. Un hombre bien parecido y vestido de médico entró en la habitación. «Buenos días, Sofía», le dijo amablemente. «Soy el psiquiatra Ernesto Carancho, dueño de esta clínica. Mi hermano Juan fue tu abogado de accidentes. Tuvimos que amputar tu pierna debido a una grave infección que surgió después del juicio. Por cierto, te lo perdiste porque estabas inconsciente. El juez falló a tu favor. Ganaste. ¡Felicidades!». Sofía abrió la boca para gritar, pero las palabras no le salieron. Ernesto sonrió con frialdad. «Lo sé, es duro de aceptar. Todos aquí entendemos que estás pasando por una gran depresión. El dinero ganado en el juicio está bajo el cuidado de la clínica hasta que te recuperes. Por tu propio bien, lo usamos para pagar en tratamientos. Por cierto, fueron $2 millones. Menos mal, porque somos un psiquiátrico de los caros». Sofía intentó gritarle que la sacara de allí, pero el doctor Carancho salió de la habitación sin darle oportunidad. Minutos después, una enfermera llegó para administrarle un sedante. Su resistencia era inútil. Nadie la escucharía. Antes de cerrar la puerta, Ernesto Carancho volvió a entrar y, con una sonrisa siniestra, le dijo: «Mi hermano Juan es realmente cruel. Tú tienes suerte, créeme. A algunas les corta medio cuerpo de la cintura para abajo. Hubo una chica una vez, más joven que tú. Le sacó ambos brazos, los ojos y la mandíbula inferior entera. Pero no te preocupes, Sofía. Estás en muy, pero muy buenas manos. No soy tan hermoso como él, ¿verdad? Pues tampoco tan malo. Siempre y cuando no me traigas el más mínimo problema o sabrás por qué mamá nos puso esos apodos extraños cuando éramos niños. A Juan le decía Bello Bello y a mí me llamaba el sanguinario loco de remate. Y yo soy el documentalista y esto fue el hombre más cruel del mundo». ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí, disponible en Amazon. Una compilación de historias aterradoras que, te aseguro, no podrás dejar de leer. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Carlos Montes, Juan Jacobo, Tlahuizcalpan, Jonathan Pacheco, José Balsino, Miriam Romero, Yolanda García, Jimena, Jesús Mora, Keimer Chávez, Álvaro Medina, Rosalinda Velázquez, Selvin Pérez, Dani Gardea, Lili Montes, Juan Ramón,
Ignacio, Matías Gabriel Riquelme, Brenda, Julio Vidal radiestesista, Jonathan Micael, Miguel, Edu 80s, Lord MLBB, Juan Luis Pernias del Campillo, Dinela Vallecillo, Leonori, Evelyn Tisco, Víctor Ramírez, Lorenzo Guarchag, Brian Barbe, Pierre Iván Ramen, Nubia Cantú, María Félix Martínez, Diego, Carlos Eduardo Medina, Eleonora Rosy Farías, Adán, Verónica Pereira, Chris Alexander, Gregia, Lucas Mulhall, John Olivas, Ernesto Sams y Luciano Ezequiel. Gracias y hasta la próxima.